Imagina abrir la puerta de tu casa una mañana cualquiera y encontrarte con un abogado, traje gris, mirada fría, entregándote un sobresellado. Lo abres, y ahí está, una demanda de $7 millones en manutención. Pero no para tus hijos, porque no tienes ninguno. Eran los hijos de mi exnovia. Y ella pensó que podía destruir mi vida con una mentira. No sabía que yo estaba a punto de destruir su mentira delante de un juez y de todo el mundo. Si alguna vez alguien intentó aprovecharse de ti, si te acusaron de algo que no hiciste o quisieron robarte con una mentira bien calculada, este video es para ti. Suscríbete, deja tu like y comenta si crees que la justicia más dulce es la que cae, como un martillo en el momento justo. Mi nombre es Alejandro, tengo 41 años. Llevo más de 2 décadas construyendo mi empresa de construcción desde cero. Me enorgullece decir que cada ladrillo de mi vida lo he puesto yo mismo. Nada me fue regalado. Desde los 17 años, cuando empecé a trabajar como peón de obra, aprendí una lección fundamental: si no trabajaba, no comía. Esa ética de trabajo me convirtió en el hombre que soy hoy. Un hombre que valora la honestidad, el esfuerzo, sobre todo, la verdad. Quizás por eso la traición de Claudia fue tan devastadora. Conocí a Claudia en una feria empresarial. Yo estaba allí buscando nuevos proveedores. Ella no era del gremio, pero trabajaba como asesora de imagen para ejecutivos. Tenía una presencia magnética. Era alta, con una sonrisa amplia y una mirada tan directa y segura que parecía capaz de leerte los pensamientos. Cuando entró en la sala, el aire pareció cambiar. Y cuando me habló, sentí una conexión instantánea. También me dijo, casi desde el principio, que era madre soltera. 3 hijos de diferentes edades. El padre biológico, según ella, era un fantasma, una figura ausente que nunca se había hecho responsable. Desde el primer día, me dejó claro, con una aparente honestidad que me desarmó, que no buscaba un padre para sus hijos. Yo nunca había planeado tener hijos propios, mi empresa era mi vida, así que su situación, en lugar de ser un obstáculo, me pareció perfecta. Una relación adulta, sin presiones. Al principio, todo fue intenso, casi de película. Viajes improvisados a la costa, cenas en los restaurantes más caros, fines de semana en casas de playa que yo alquilaba para que los niños pudieran disfrutar. Y los niños, eran educados, encantadores. Me llevaba bien con ellos. No intenté ser su padre, pero sí traté de ser un adulto de confianza en sus vidas. Un amigo. Un apoyo. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que esa frase suya, no busco un padre para ellos, era solo un envoltorio bonito para algo mucho más complicado. Empezó a usar a los niños, sutilmente, como una herramienta de manipulación. Cada vez que teníamos una pequeña discusión, ella sacaba a relucir el tema de la familia. Si realmente me amaras, Alejandro, te preocuparías más por nosotros como una unidad. Por nuestra estabilidad. Ese nosotros empezó a sonar cada vez más como una obligación, como una deuda que yo, sin saberlo, estaba acumulando. Empecé a pagar las matrículas de sus colegios privados. Es por su futuro, Ale. Para que tengan las oportunidades que yo no tuve. Empecé a cubrir los gastos de sus actividades extraescolares, de sus campamentos de verano. Es para que se sientan como una familia normal. Yo cedía. Porque la amaba. Porque quería verla feliz. Porque una parte de mí, supongo, disfrutaba de ese rol de proveedor, de protector. Tras casi 2 años, la relación estaba desgastada. La intensidad inicial se había convertido en una rutina de exigencias y resentimientos. Yo trabajaba jornadas de 12 horas para mantener nuestro estilo de vida, y ella empezó a quejarse de que siempre estaba ausente. Discutíamos por dinero, por tiempo, por tonterías que en realidad eran síntomas de un problema mucho más profundo. Finalmente, una noche, en el salón de la casa que yo había comprado, le dije las palabras que ambos sabíamos que llegarían. Claudia, creo que esto no está funcionando. Nos estamos haciendo daño. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Su rostro, por un instante, perdió toda su calidez. Y vi algo que nunca antes había visto. Una mirada fría, dura, calculadora. Te vas a arrepentir de esto, Alejandro, murmuró, su voz apenas un susurro,
pero cargada de una amenaza que me heló la sangre. Y esa misma noche, se fue. Después, llegaron las semanas de asedio. Primero, mensajes suplicando volver. Luego, mensajes acusándome de ser un egoísta, un monstruo sin corazón. Después, amenazas veladas sobre contar a todo el mundo cómo eres en realidad. Y finalmente, un silencio. Un silencio de un mes que, ingenuamente, yo confundí con el final de la guerra. Con la paz. La paz se rompió un martes por la mañana. A las 9 en punto. El timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de traje gris y mirada indiferente. Alejandro Pérez. Sí, soy yo. Me entregó un sobre grueso, sellado. Ha sido notificado. Y se fue, sin decir una palabra más. Me senté en el salón, con el sobre en las manos. Me pesaba. Lo abrí. Dentro, un fajo de papeles legales. Una demanda. Una demanda de $7 millones. En concepto de manutención retroactiva y futura para los 3 hijos de Claudia. Leí el documento una y otra vez, mi cerebro negándose a procesar la información. En su declaración jurada, Claudia afirmaba, bajo pena de perjurio, que durante nuestros 2 años de relación, yo había ejercido como la única y principal figura paterna de sus hijos. Que había asumido voluntariamente toda la responsabilidad económica y emocional. Y que, al romper con ella, había abandonado cruelmente a 3 menores indefensos que dependían de mí. El documento incluía un anexo. Fotos. Docenas de fotos. Fotos mías en las fiestas de cumpleaños de los niños. Fotos de nuestras vacaciones en la playa. Fotos de cenas familiares. Momentos que para mí eran recuerdos de una relación y que ella, con una malicia quirúrgica, había convertido en pruebas para un juicio. Estaba usando mi propia generosidad, mi propio afecto, como un arma para destruirme. El aire me pesaba en los pulmones. Sentí que me ahogaba. No era solo el dinero. 7 millones era una cifra absurda, diseñada para asustarme, para forzarme a un acuerdo. Era la traición. La desfachatez. La absoluta falta de alma. Mi primer instinto fue llamarla y gritar. Pero me contuve. Esa era la reacción que ella esperaba. La reacción de un hombre emocional, irracional. Y yo no iba a darle esa satisfacción. Llamé a un abogado amigo de la familia. Su respuesta me preocupó. Esto es serio, Alejandro. En los tribunales de familia, la imagen lo es todo. Ella está apostando a que el juez se conmueva con la historia de la madre soltera y los niños abandonados por el millonario sin corazón. Fue así como llegué a Laura Martínez. No era una abogada de familia. Era una tiburón. Una abogada litigante con una reputación de destruir casos fraudulentos pieza por pieza. Cuando le conté la historia en su despacho, me escuchó en silencio, tomando notas, su rostro una máscara de concentración. Al final, se reclinó en su silla y dijo, Alejandro, esto es un claro abuso del sistema judicial. Un intento de extorsión legal. Pero tu amigo tiene razón. Si no lo desmontamos con pruebas contundentes, corres el riesgo de que un juez sentimental le otorgue algo. Vamos a necesitar un arsenal. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una excavación arqueológica de mi propia relación. Vivimos entre papeles, correos electrónicos y llamadas. Recuperamos mensajes de texto antiguos, donde Claudia admitía explícitamente que el padre biológico de los niños existía, y donde me decía, en sus propias palabras, que yo no tenía ninguna obligación legal con ellos. Revisamos mis cuentas bancarias, demostrando que, aunque había sido generoso, nunca había hecho transferencias regulares y fijas que pudieran interpretarse como una manutención formal. Estábamos construyendo una buena defensa. Pero necesitábamos el golpe de gracia. La prueba irrefutable. Y la encontré una noche, en el lugar más inesperado. Estaba en mi garaje, ordenando unas cajas viejas con cosas que Claudia había dejado atrás. En el fondo de una de ellas, encontré una carpeta de documentos que había olvidado por completo. Dentro, entre viejos contratos de alquiler y facturas, había un acuerdo notariado. Un documento legal, firmado y sellado, de hacía 5 años. Era el acuerdo de divorcio entre Claudia y su exmarido, el padre biológico de sus hijos. Lo leí.
Y mi corazón empezó a latir con fuerza. No solo el exmarido asumía por escrito toda la responsabilidad económica de los niños a cambio de la custodia compartida, sino que había una cláusula letal, que establecía que, en caso de que ella recibiera manutención o apoyo financiero demostrable de otra pareja, el acuerdo de custodia podría ser revisado a favor del padre. Y lo más importante, el documento demostraba que ella ya estaba recibiendo una pensión alimenticia de él. Cuando le llevé el documento a mi abogada al día siguiente, ella lo leyó. Y por primera vez desde que la conocí, sonrió. Una sonrisa fría, afilada. Con esto, Alejandro, dijo, no solo vamos a frenarla. La vamos a hundir. El día del juicio, entré a la sala con una calma que no sentía. Claudia estaba allí, impecable, con un traje sastre y una expresión de víctima ensayada a la perfección. Me lanzó una mirada breve, cargada de una confianza arrogante. Su abogado empezó su discurso. Pintó un cuadro de un millonario caprichoso que había jugado a ser padre y que ahora, aburrido del juguete, pretendía abandonar a 3 menores indefensos. Cuando le tocó a Claudia testificar, lloró. Lágrimas de cocodrilo perfectas. Habló de mis promesas, de cómo mis acciones le habían hecho creer que yo sería el padre que sus hijos nunca tuvieron. Y lo peor de todo, vi que algunos miembros del jurado, e incluso el juez, parecían conmoverse. Entonces, le tocó a mi abogada, Laura Martínez. Se levantó. Con pasos firmes, se acercó al estrado. No empezó con preguntas. Empezó con documentos. Señoría, quisiera presentar como prueba número 1 una serie de mensajes de texto enviados por la demandante al señor Pérez. Los leyó en voz alta. Los mensajes donde Claudia admitía que yo no era responsable de sus hijos. Luego, los extractos bancarios, que demostraban la ausencia de pagos regulares. La confianza de Claudia empezó a flaquear. Y entonces, Laura sacó el arma final. Y ahora, señoría, como prueba número 3, quisiera presentar un acuerdo de divorcio notariado entre la demandante y el padre biológico de sus hijos. El sonido del papel al posarse sobre el escritorio del juez fue como un martillazo en el silencio de la sala. El juez lo tomó. Lo leyó. Y su ceño se frunció. Levantó la vista, mirando a Claudia por encima de sus gafas. Señora, dijo, su voz ahora dura como el hielo, este documento no solo prueba que el padre biológico de sus hijos existe y es legalmente responsable. Prueba que usted ya recibe una pensión alimenticia de él. ¿Puede explicar por qué ha omitido esta información crucial a este tribunal? Claudia balbuceó. Intentó decir que no recordaba ese documento, que era un acuerdo antiguo. El juez la miró, su rostro una máscara de disgusto. Señora, sentenció, su voz resonando en toda la sala. Lo que usted ha hecho aquí es un intento deliberado, malicioso y fraudulento de engañar a este tribunal y de extorsionar al demandado. Es un acto de perjurio. La caída fue pública. Y total. La demanda no solo fue rechazada en su totalidad. El juez la condenó a pagar la totalidad de mis gastos legales, una suma de 6 cifras. Y lo peor para ella, ordenó que se abriera una investigación formal en su contra por perjurio y fraude procesal. Me levanté despacio, sintiendo como un peso de $7 millones se desvanecía de mis hombros. Días después, la noticia corrió por su círculo social. Su reputación se desplomó. Sus amigos le dieron la espalda. Su exmarido, al enterarse, inició un proceso para obtener la custodia total de los niños. Su mentira no solo la había arruinado a ella, había hecho estallar su vida entera. Esa noche, solo en mi casa, abrí una botella de mi mejor vino. No brindé por la venganza. Brindé por la verdad. Porque lo que más me satisfizo no fue verla perder. Fue saber que, acorralada por sus propias mentiras, no tuvo ninguna escapatoria. Aprendí que la mentira puede correr muy rápido, pero la verdad siempre la alcanza en la línea de meta. Y cuando la verdad ataca, no deja nada en pie. ¿Alguna vez alguien intentó destruirte y terminó destruyéndose a sí mismo? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la justicia no es un accidente, es una obra maestra, cuidadosamente ejecutada.